Sed, quítanos la sed, hambre, aliméntanos. Es hora de lanzar el cuerpo a la batalla. Vladimir Mayakovsky es uno de esos rarísimos casos de un poeta moderno que es un buen poeta y un propagandista, y un poeta además volcado a la guerra. Esa hambre que alimenta, como bien dice Mayakovsky, pero que nunca sacia. Y de eso vamos a hablar hoy en Reverso, de la guerra. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión, cuando menos, combativa, en la que vamos a tener muchas cosas. Helas aquí. Esta noche la ametralladora poética de Reverso dispara puros tiros de precisión. En la mesa, el poeta serbio Shredet Bajraj hablará de primera mano de la guerra y nos acompañará también Eduardo Langaglia. Tendremos también una pieza homérica, en este caso una fotografía. El fotógrafo Ricardo Trabulsi se dejará inspirar por Homero y su Ilíada. En nuestro poema gestual, Héctor Bonilla le hará caras a la victoria. Y finalmente, para comprender y saber más de Homero, nos hablarán Carlos Montemayor y José Molina. Quédense en Reverso, comenzamos con un reportaje que nos explique, si es que es explicable, qué es la guerra. Bueno, la guerra es la pérdida de la armonía entre los seres humanos, donde no se puede dar la convivencia, ya no pueden llegar a a un común denominador de coexistencia. Y entonces yo diría que, así como resumen rápido, sería la preponderancia del poder. No sabemos coexistir, es decir, como que siempre se trata de ganar. Y la mejor prueba de ello es que, si vemos la cronología del género humano, el 85% del tiempo se la ha pasado guerreando. Debo decirte que nosotros, desde antes de que estuviéramos en Irak, pues teníamos la ilusión de poder cubrir una guerra. Ya cuando comenzó la guerra fue muy difícil, fue pues tener el miedo a flor de piel todos los días, en cada momento. Pues uno nunca sabe dónde va a caer la siguiente bomba o qué va a pasar. Por favor, mándenme al aire. ¡Por favor! ¡Escuchen! ¡Escuchen, por favor! Joaquín, es impresionante lo que estamos viviendo en este momento. Se escucharon 4 grandes explosiones que cimbraron prácticamente a toda la ciudad. Una de ellas muy cerca de donde estamos, concretamente al otro lado del río. El peor sentimiento que puede existir dentro de todos los horrores que hay en una guerra es la incertidumbre. No sabes qué es lo que va a ocurrir y no sabes cómo vas a dormir esa noche, o si es que vas a dormir o qué vas a comer. No sabes si vas a estar vivo al día siguiente. Yo creo que es la Y del cromosoma humano, sí la traemos. Yo creo que es saberla controlar. Ahora sí, hay que usar el término real, civilizar, es decir, hay que suavizar las costumbres. La guerra empezó el martes y un domingo antes de que iniciara la guerra fuimos a un parque así como como Chapultepec, pero allá en Bagdad, en donde se reunía todos los domingos la familia a convivir con los hijos, y los hijos se subían a los juegos mecánicos que había ahí en ese parque y jugaban los papás con los niños y todo esto. Y veías a los niños pues con esa sonrisa y con esa cara de inocencia, no sabían lo que venía. Los papás ya nerviosos porque sabían que la guerra era inminente. El domingo siguiente regreso a ese parque y en vez de ver niños jugar y todo esto, estaban haciendo hoyos para enterrar gente, ¿no? Entonces, eso nunca se te va a olvidar. Yo creo que un ser humano responsable tiene que, no lo quiero decir en términos romanos, ¿no? Que ellos decían, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Yo hoy no lo usaría así. Yo diría que hay que saber, hay que prepararse.
Lo estamos viendo, la democracia está en peligro, los derechos humanos están en peligro en el planeta. Hoy estamos viendo que hay proclividad a las tiranías. En Estados Unidos, un Patriot Act, ¿qué es eso? Es decir, eres culpable hasta que no demuestres que eres inocente. Digo, va en contra de la civilización. Entonces, yo creo que en ese sentido, los que somos pacifistas, como es mi caso, que somos demócratas y libertarios, tenemos que ser, y aquí puede sonar a paradoja, bélicamente pacifistas. Tenemos que saber defendernos, porque si no nos aplastan. Los grandes países no están ganando en las guerras asimétricas. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo problemas en Irak y los tiene. Francia los tuvo en Argelia. Israel los tuvo con una guerrilla como Hezbollah. Estamos hablando del ejército más poderoso del Medio Oriente. Entonces, hoy es la tonalidad. Los países débiles optan por la guerrilla, es decir, por la guerra asimétrica, precisamente para contrarrestar un ejército todopoderoso. Y esa es la tónica que estamos viviendo en la actualidad. A reserva que nos vayamos a la quinta generación, que ya se está previendo, en donde de nueva cuenta los grandes poseedores de las tecnologías, sobre todo la nueva, como la nanotecnología, la robótica, piensan a utilizarlas precisamente para controlar al planeta y a las sociedades. Retumben, retumben tambores, suenen cornetas, suenen, revienten por las ventanas, por las puertas como una fuerza despiadada. Para nadie es un secreto que hasta la fecha se especula mucho con la identidad de Homero. Hay quien dice, por ejemplo, que los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea y sus otros escritos, no los escribió Homero, sino otro griego que también se llamaba Homero. También hay quien dice que Homero era Homera, en realidad, la mera mera. En todo caso, que es que tenemos un reportaje en donde nos van a decir quién es Homero. Creo que nunca se ha resuelto la cuestión homérica, pero vamos a ver si lo logramos. Autor de dos de las épicas sobre la guerra más conocidas de la poesía occidental, la Odisea y la Ilíada, el poeta conocido como Meónides u Homero fue nada menos que el fundador de la poesía occidental. Homero suele ser representado como un anciano, ciego. Incluso hay algunos bustos que parecen ser lo que los griegos mismos pensaron que era Homero. Sin embargo, por sus poemas podemos imaginar a un joven que anduvo por toda Grecia, que conoció varias cortes de los gobernantes, conoció la vida cotidiana de los campesinos, los afectos de las personas comunes y corrientes. Entonces, a mí me gustaría más bien pensar que era un viajero que recorre el mundo como puede. No hay ninguna posibilidad de imaginar cómo sería Homero. Hay un certamen entre Homero y Hesíodo, que es también apócrifo. Los himnos homéricos no son de Homero. Sí hay alguna posibilidad de confirmar que estilísticamente pues, estamos ante un poeta creador de dos obras magnas. La tradición oral es un tema muy importante entre los homeristas, que está vinculado también con la idea de la cuestión homérica a partir de si existió o no existió un poeta al que le pudiéramos atribuir estos poemas. Hay una escuela a lo largo de siglos de recitadores de aedas o rapsodas que conservan los poemas homéricos, los memorizan y los recitan en un recitado cuyo ritmo iban marcando con un bastón y que posiblemente podía acercarse también a una entonación semejante a la del canto. Homero tiene mucha referencia a lo largo de sus poemas, de sus historias, a poetas que usan cítara o poetas que usan flauta y poetas que están acompañados por danzantes. 6 siglos antes de nuestra era, Homero eligió el mejor instrumento rítmico a su disposición para expresarse. El verso hexámetro es el verso, yo creo, de mayor sabiduría, de mayor construcción, de mayor artificio de toda la historia
de la literatura humana. El mismo verso con el que hablaba el dios Apolo, era un oráculo en Delfos, el principal templo de Apolo, era el mismo verso de Homero. Por eso era el arquero. Hay que notar que el arco, con una cuerda tensa, sirve, por supuesto, para impulsar una flecha, un dardo, pero sirve también, por su tensión, para inventar la cítara y la música. La verdad que late detrás de las obras de Homero, de la Ilíada y de la Odisea, es que somos mortales. Pero si bien somos mortales y no hay más que esta vida, hay instantes de nuestra vida en que captamos que no solo existe lo material. Entonces, los hombres en la Ilíada y en la Odisea se definen por sus actos. Y lo importante es que esos actos se revele la inmortalidad en ellos, ¿no? Consigamos gloria a través de ellos. La gloria eterna, un objetivo más que digno para Aquiles o cualquier otro guerrero. También para Homero o cualquier otro poeta. Para ver con qué ofensiva fotográfica nos sale Ricardo Trabulsi, nos fuimos a darle guerra a su estudio. Disparen. Mira, yo pienso que la poesía es el origen de todas las cosas, ¿no? Como estamos hablando de la Ilíada es de los primeros textos occidentales y está hecho en poesía. A Homero se le conoce como el primer poeta, que aparte, esto es bien curioso, es ciego. Curiosa confrontación ahora con llevar a la imagen la visión de un ciego construido en poesía. El fragmento del poema que yo recibo es muy concreto, tiene que ver con la derrota de uno de estos dos héroes en manos del otro, ¿no? Aquiles, favorecido por los dioses, tiene como destino vencer al gran Héctor. Y a partir de eso, yo tengo que empezar a hilar visualmente estos dos conceptos, la destrucción y la tragedia. Y esto se va a sintetizar en el lenguaje corporal de nuestro personaje, que en este caso va a ser como una encarnación de Héctor, y en el lenguaje visual, en el uso del contraste, del Photoshop, en la iluminación. Yo a través de esos recursos voy a tratar de representar todo el dolor, toda la muerte, todo el drama, la caída de Héctor. La poesía no es la suma de dos palabras, sino esa tensión que se crea en medio. Y en ese sentido, la fotografía es muy poética, porque la fotografía trabaja sobre símbolos. Una buena fotografía no se puede expresar con palabras. Es eso intermedio que tú sientes y que estás viendo y que percibes, pero que si tuvieras que escribirlo te pasarías cientos de hojas tratando de llegar a ella, ¿no? Que lo mismo aplica en sentido opuesto. Hay cosas que se escriben que no es posible fotografiarlas. El tamaño del dolor tiene mi talla, dice Jevdet Bayray en el poema final que se llama Datos Personales, de este libro que se llama El tamaño del dolor. Y bueno, yo creo que me parece una gran suma de lo que es una guerra. Justamente El tamaño del dolor es un poemario sobre la guerra. Jevdet Bayray, muchísimas gracias por acompañarnos. Eduardo Langagne, muchas gracias por acompañarnos también. Jevdet, yo creo que es obligado comenzar contigo y preguntarte ¿qué tan doloroso es escribir un libro así? Un libro sobre tus experiencias como albanés en todo el conflicto en la región de los Balcanes. Pues para mí fue casi más doloroso que vivir una guerra y sobrevivir, ¿no? En una guerra, porque pues mientras escribía el libro tenía todo la comodidad, ¿no? Todo el tiempo del mundo dedicárselo a ese libro, y sí que me costó mucho, pues tanto que hasta había perdido bastante peso escribiéndolo. Los hombres vestidos de azul con bestias negras en las manos que ladran rata-tatá asesinaron a 4 personas. Estoy citando uno de tus poemas que se llama La foto del año y que me parece, sin embargo, que está de alguna manera insertado en la manera como vemos la guerra ahora y como ven los poetas la guerra ahora. Es decir, es raro el libro que hace el elogio o la apología de la guerra en nuestros tiempos. Generalmente los libros sobre la guerra son de poetas que han vivido la guerra, como tú, y que la condenan. Pero eso no sucedía en la historia de la poesía clásica, ¿no? Es decir, la épica finalmente es la gran apología de la guerra. ¿Cómo se produce ese cambio? Mira, hay un libro tratando de responder esta pregunta de Salomón de la Selva que se llama El soldado desconocido, donde ahí viene seguramente el testimonio
digamos, en frío de un suceso tan tremendo como la guerra. Ese reconocimiento a que el enemigo es también un ser humano, que el otro hombre que está en la trinchera es también un ser humano. Hay en ese un poema, poco como si no vean el frente de Remarque. Exacto, ¿no? Es interesantísimo ver cómo él dice, ¿por qué les bajamos al enemigo los pantalones o les quitamos los botones o les quitamos el cinturón para que no caminen bien? Alguno de ellos tocará el violonchelo, como uno no ha vivido una guerra. Hay cosas que se te escapan incluso a la imaginación, no digamos a la sensibilidad, ¿no? Pero bueno, no te imagino a ti que no has vivido una guerra haciendo un poema épico que loe una guerra. Eso ya no sucede en nuestros tiempos. ¿En qué momento cambió eso? Es decir, ¿cómo la poesía de guerra pasó de la épica al lamento? Hasta del riesgo estético, quizá. Yo no sé si la gente pensaba que después de los clásicos épicos, tú pasabas a un territorio donde era muy difícil estar hablando de un suceso tan cercano, ¿no? A lo mejor hasta era un riesgo estético al revés, es decir, en lugar de estar escribiendo sobre el suceso, si nos acordamos del Neruda que hizo aquel libro Incitación al Nixonicidio, un libro francamente olvidable, y lo hizo en el momento fuerte de esa guerra en Chile, ¿no? Y ha de ser eso, es decir, de alguna manera separarse del acontecimiento, me imagino, y eso nos hace una diferencia grande con cómo asume el autor clásico la guerra. Jeff, ¿dejarás de escribir sobre la guerra? Es decir, ¿ya escribiste todos tus poemas de guerra o seguirás escribiendo sobre la guerra? Por supuesto que no voy a escribir de la guerra, pero voy a escribir como un poeta, me llamo libertad de decirle a mí mismo poeta, que trae una guerra por dentro, porque dentro de mí la guerra sigue. ¿Sería difícil sacar eso de tu imaginario poético y de tu ser mismo, digamos? De mi ser, de mi ser sí, es decir, lo que sale. Estoy hablando de libros en futuro. Acabé un libro, otro es mi primer libro en español, donde absolutamente no menciono Kosovo o ex Yugoslavia, pero soy producto de esa guerra, tal vez no mi poesía, pero yo, y entonces pues el chiste es seguir siendo quienes somos, ¿no? Tratando de mejorarnos, pero cambió algo para siempre en mi vida y tal vez mi relación con la misma poesía. Fíjate, qué doloroso proceso que aquí se puede notar en estas palabras, el doloroso proceso de que un acontecimiento como la guerra se vaya a convertir en un hecho estético. Estaba yo pensando en la traducción de Picasso con Guernica, ¿no? Es una traducción de la guerra en un hecho estético. Yo creo que es sumamente doloroso y tiene una gran profundidad. Y es ¿no? sumamente irónico, además, porque son hechos estéticos que no hubieran existido de no ser por la guerra. Es decir, con horror tenemos que agradecerle el Guernica o este libro a las guerras. Y entonces, digamos, es vivir escindido entre, ¿sería mejor que no hubiera habido esa guerra para que no existiera este libro? Hombre, sí. Pero qué bueno que existe este libro, por otra parte. Esa quizás sea la gran paradoja de la relación entre la guerra y el arte en general. Sí, la dolorosísima transición de veras es lo que yo noto en el libro, que también cuando apareció fue una gran sorpresa ver un libro así como El tamaño del dolor. Absolutamente. Muy emocionante y además con esa, otra vez digo, la intensidad que tiene, pero el trabajo artístico que está. Mencionar la guerra no es el hecho estético en sí, obviamente, ¿no? Entonces, este proceso es fuerte y de una gran profundidad. Yo creo que acercarse a hechos como un libro de poesía después de una guerra hace que la guerra tenga, además del testimonio, una significación muy especial en la parte sensible, ¿no? Eduardo Langagne, muchas gracias. Jefdet Bairay, muchísimas gracias por habernos acompañado en Reverso en esta dolorosa, pero al mismo tiempo iluminadora emisión sobre la guerra. Vámonos ahora a nuestro poema gestual, a hacerle feas caras a la guerra.
Estamos de vuelta en Reverso y estamos de vuelta justamente para el momento con el que tanta guerra les he dado a lo largo del programa, pero ha valido la pena. Es el momento en que vemos a Ricardo Trabulsi, fotógrafo. Bienvenido a Reverso. Muchas gracias, Nicolás. Que nos va a presentar la tan mentada foto tomada, producida, a partir de un fragmento de la Ilíada de Homero. A ver, Ricardo, nosotros te dimos el fragmento, es un fragmento de la Ilíada en donde habla Héctor, el guerrero, y ¿a ti qué te sugirió? Mira, de entrada, la idea de que fuera la Ilíada me encantó porque es un poema que yo leí en la universidad, apenas iba entrando, y recuerdo que me impresionó muchísimo lo que visualmente te abre, ¿no? Cada escena. No tenía como presente esta en especial, pero lo primero que vino a mi mente fue la figura del cuerpo humano, ¿no? Como imaginé el combate entre dos titanes, en estos dos generales, y lo que sí me quedó claro es que tenía que ver con eso. ¿Y a partir de eso qué hiciste? Pues yo creo que ahí lo que hice fue combinar un poquito el tema concreto que era este pasaje de la Ilíada con el tema de la guerra, ¿sabes? La guerra como en general. Y incluso en términos contemporáneos, pues. Claro. Y entonces dije, bueno, ¿qué significa para mí la guerra, independientemente de este pasaje? Y dije, bueno, pues tiene que ver con destrucción, con mutilación, con cercenamiento, con grito, yo diría que con la experiencia humana de matar o ser herido o muerto, ¿no? No, ¿qué te parece si con la venia de nuestras cámaras nos vamos acercando a tu foto? De hecho, Vamos. ya se ve ahí tu foto, para que veamos exactamente esta pieza, que a mí, Ricardo, también me llama como mucho la atención, digamos, la composición de la foto. ¿A partir de qué desarrollaste la composición de esta foto? Bien. Como decía hace un momento, es la esencia de la guerra, luego el tema de esta obra fundacional, pero de pronto dije, ¿cómo represento esto otro, no? Inmediatamente viene a mi mente el Guernica, ¿no? Esta idea cubista de representar diferentes ángulos. Lo fragmentario. Claro, claro. Y también este asunto como de desgarramiento y destrucción, ¿no? Y por otro lado estaba otra corriente por ahí de estos ismos tan maravillosos del principio del siglo XX, que el futurismo, esta idea de ver como la representación del movimiento en una sola imagen. Y entonces combinando las dos cosas dije, bueno, vamos a hacer una serie de imágenes que acaben en una pieza que represente a un guerrero en el momento de la caída y que por medios digitales, porque afortunadamente es una herramienta, podamos agarrar los pedazos y construir como una figura que sea como multifacética, que tenga algo de movimiento y que al mismo tiempo represente la caída. Ricardo Trabulsi, pues muchas gracias por haber colaborado con nosotros en Reverso y veamos justamente esa caída desde todos los ángulos posibles. Vamos a acercarnos a esta fotografía de Ricardo Trabulsi, inspirada en un fragmento de la Ilíada homérica. Por piedad, ya, no más guerra. Terminemos. Pido paz. Es más, saco mi pañuelo y lo agito en aras de la paz. Claro que es pañuelo, no es blanco, pero tiene florecitas, eso ha de servir de algo. Soy Nicolás Alvarado. Eso fue todo de la guerra en Reverso. Desgraciadamente no en el mundo. Tengan buenas y pacíficas noches.